Buenas tardes a todos. Vamos a contar con la colaboración de Julia Moya. Muchos de vosotros ya le conocéis y para los que no es así, pues os comento. Desde 1985 ha estado en contacto con la grafología. Diplomada por la Sociedad Francesa de Grafología en 1996, diplomada en documentoscopia y grafística por la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Valencia, perito calígrafo de la Asociación de Peritos Calígrafos de Cataluña, vicepresidenta de honor del Círculo Hispano-Francés, de la que fue fundadora en Valencia junto a Amparo Botella, que hoy nos acompaña. Ha trabajado como perito calígrafo en los tribunales de justicia durante 10 años, desde 1990 hasta 2010, docente y organizadora de los cursos de grafología y grafística en la Universidad de Valencia desde 1994 hasta 2005, ha colaborado en la revista del Círculo y ha participado en numerosas charlas y congresos como el celebrado en Burdeos en 1994 con un estudio estadístico sobre la escritura de adolescentes. Hoy nos hablará, como ya sabéis, sobre el espacio y nuestras relaciones con los demás. En la primera parte del webinar, aproximadamente pues una hora, nos expondrá sus conocimientos y en la segunda parte pues abrirá el turno a las preguntas. Como se grabará, por favor podéis apagar el audio y la cámara durante la primera parte y ya durante la segunda podemos encender de nuevo la cámara y cuando se participe pues podéis contactar el audio. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia, ¿vale? Así que voy a parar también el audio. Y Julia, ya estás, ya tienes la palabra. Estoy aquí. Vale. Bueno, pues la verdad es que esto me viene un poco de nuevas, porque tener que hablar en público sin ver al público me cuesta un poco. Pero sé que estáis ahí y voy a hacerlo de la mejor manera que pueda. En primer lugar, quisiera agradecer, porque yo he llegado aquí donde he llegado y he hecho todo lo que he hecho en mi vida gracias a personas que me han ayudado y me han empujado y tengo que nombrarlas porque tiene que ser así. En primer lugar, tengo que nombrar a Berta Andrés, que me dio la mano y me dirigió para que yo pudiera entrar en este mundo. Y entonces conocer al doctor Delfín Villalain, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Valencia, que me abrió la puerta de la universidad y conseguimos que la grafología estuviera durante más de una década en la Facultad de Medicina de Valencia del Departamento de Medicina Legal. Y estuvimos dando cursos de grafología y grafística durante todo este tiempo. Y cómo no, tengo que agradecer más que nadie a Amparo Botella, que me ha ayudado, me ha enseñado, me ha dirigido y me ha formado para poder hacer todo lo que he hecho en esta vida, que ha sido mucho gracias a ella. Y nombrando a Amparo Botella, no puedo dejar de decir, como introducción, que está a punto de salir dentro de 2 semanas el libro de grafología por excelencia, el libro de Amparo Botella, que va a ser el que nos marque un antes y un después. Lo recomendaré a lo largo de este trabajo las veces que haga falta. Y bueno, empecemos. Vamos a hablar de la grafología solamente en cuanto al espacio. En esta breve charla os voy a dar unas nociones básicas y generales sobre el espacio y grafología. Podemos decir que el espacio es como una especie de escenario en el que va a actuar la escritura. Y veremos de qué manera distribuimos el texto sobre el papel, la relación entre lo escrito y lo no escrito, lo blanco y lo negro, qué nos indica todo esto. Bueno, yo digo el papel, pero hay que tener en cuenta que la escritura puede estar en cualquier soporte. Hablamos del papel como puede ser cualquier otro tipo de soporte donde haya un escrito. Vamos a entrar con una introducción general
para después describir en detalle el espacio y los elementos que la componen. La escuela francesa clasifica la escritura a partir de 4 grandes componentes y los géneros gráficos inherentes a cada uno de ellos. Estos 4 elementos son el espacio, el trazo, la forma y el movimiento. El espacio, vamos a ver todo el aspecto social. Es la parte más inconsciente de la escritura, análogo al espacio vital y se toma de forma automática. Una vez adquirido la suficiente madurez gráfica, el espacio se toma sin necesidad de estar atento a cómo lo hacemos. Está compuesta por los géneros orden, tamaño, dirección e inclinación. Después podemos hablar del trazo. El trazo tiene relación con el espacio y es inherente a él, puesto que es el contacto entre la superficie y la materia. El trazo es lo más genético, refleja la energía del individuo, es la marca de tinta que conforma la letra y es inherente a cada individuo. Cada persona lo marca de una forma totalmente personal. Sobre el espacio se puede actuar, aunque es inconsciente, pero se puede de alguna manera influir un poco. Sobre el trazo no, el trazo es algo muy personal. El trazo, aparte de que es personal, se deteriora cuando se deteriora la persona y se deteriora también cuando tomamos cualquier tipo de psicotrópico, cualquier sustancia que nos puede variar. Cuando dábamos las clases sobre grafología en clase, y según las enseñanzas que aprendí, hacíamos escribir a todos los presentes la misma frase con el mismo bolígrafo. Y es curioso que veíamos cómo, a pesar de que se habían usado las mismas palabras y el mismo útil, cada una de las líneas escritas tenía una coloración, una trama, un aspecto totalmente distinto según la mano que lo manejaba. Luego tenemos la forma. La forma es lo más consciente. La forma se puede cambiar a voluntad. La forma tiene relación con el espacio, puesto que es el contacto entre la superficie y la... Perdón. Es la que sirve para llenar el espacio. Es aprendida y se personaliza a partir de un modelo. De hecho, a todos nos enseñan el mismo modelo cuando aprendemos a escribir. Podemos coger los cuadernos Rubio, cualquier otro modelo, y lo vamos variando según nuestros propios gustos. Es el traje que nos ponemos para ser vistos por los demás y es elegido. En ella estudiaremos los géneros movimiento, forma y continuidad. Yo me voy con esto. Perdón. Luego vemos el movimiento. El movimiento es la motivación y la actividad. Es el motor que permite que se forme la escritura. No se ve, pero es la marca que permite el avance. Aquí vemos las motivaciones del actor, su forma de actividad. El movimiento puede verse retenido por unas formas de una fuerte estructura que frenen su avance, o por el contrario, el movimiento puede arrasar y deshacer las formas. Tendremos siempre en cuenta esta relación entre la forma y el movimiento, que es importante, y está compuesto por los géneros, movimiento y velocidad. Bueno, estos cuatro pilares que hemos visto aquí, el espacio, el trazo, la forma y el movimiento, están siempre relacionados entre sí. Y al darles un significado, tendremos siempre en cuenta esta relación. Quiero decir, cada espacio, cada trazo, cada forma, cada movimiento tendrán una relación inherente a cada uno de ellos. Y vamos a entrar en el espacio. El espacio se conforma en la infancia. Quiero decir que la huella de cómo hemos vivido los primeros momentos de nuestra vida
de cómo hemos vivido la separación de nuestra madre y nuestra relación con el espacio, de alguna manera nos va a quedar en el inconsciente y vamos a estar actuando con esta parte interna que hemos tenido con el espacio. Si el niño va del brazo de la madre a la cuna y de ahí al parque y de ahí a gatear, pues tiene una buena relación con el espacio y la relación será buena. Pero por otra parte, si ha sido separado de forma brusca, esta forma brusca va a tener este miedo va a verse siempre de alguna manera visto en su relación con el espacio y va a verse después también en la escritura. Cuando el niño aprende a escribir, también aprende a distribuir el texto en la página. Primero coloca la forma de forma anárquica, sin límites, y poco a poco va aprendiendo que la libertad no es total. Aprende que a la izquierda hay una línea roja que no debe pasar, que hay que separar las palabras, que hay que dejar espacio suficiente entre una y otra línea. Aprende, hay que respetar unas normas para que la escritura sea clara y ordenada. Y poco a poco el niño ya sabe construir su noción personal del espacio. Ya sabe lo que es la izquierda y la derecha, lo que es arriba y abajo, y esto le dará las bases para la orientación. La grafología también podemos decir que es un lenguaje de gestos. Yo siempre digo que al igual que cuando vemos a una persona conocida que está distante, que no le vemos la cara, que no sabemos quién es, decimos es fulano de tal, la identificamos por la manera de gesticular, de andar, de moverse, aunque no la veamos. Asimismo, la escritura participa de este lenguaje de gestos que quedan fijados sobre el papel. Y lo que hace el grafólogo es aprender a identificar y a decodificar estos gestos. Y siguiendo con el espacio, consideramos el espacio como análogo al espacio vital. Y estudiamos la escritura desde el punto de vista proyectivo. La persona se coloca en la hoja de papel, en el espacio vacío que va a llamar, de la misma manera que actúa y se mueve en su espacio social. La página en blanco es como un escenario en el que se va a actuar. Hay quien sale a escena lleno de miedos. Hay quien le da vértigo asomarse al espacio, mientras que para otros puede ser un lugar de conquista o de lucimiento. El primero que habló de la simbología del espacio, que siguiendo todos los arquetipos que desde antiguo se había usado en la humanidad, fue Max Pulver. En el inconsciente popular, cuando hablamos de algo espiritual, miramos hacia arriba, hablamos de altos ideales, hablamos de todo lo que está por encima de nosotros como algo superior. Mientras que cuando hablamos de lo que está por debajo, hablamos de bajas pasiones, lo situamos abajo. Pues este mismo simbolismo lo hizo patente Max Pulver. Y siguiendo Max Pulver, hemos dividido el espacio en dos ejes. Es el eje vertical y otro es el eje horizontal. En esta imagen que os estoy proyectando, lo estamos viendo claramente. En el eje horizontal, en la parte central, vemos la escritura que va de izquierda a derecha, y en la parte central tenemos todo lo que tiene que ver con el yo. El yo, la parte afectiva, la parte cotidiana. En la parte izquierda de ese eje horizontal, como es un trayecto que va de izquierda a derecha, en la izquierda vamos a situar el origen personal, el pasado, la figura materna o quien la sustituya. Y en el origen está aquello que me acoge o que me apoya, está en la familia.
y en la parte derecha tenemos el futuro. De tal manera que si estamos escribiendo y de repente paramos la pluma, hemos parado la pluma en el momento presente. Todo lo que queda en la parte izquierda del renglón es el pasado. Y lo que queda en la parte derecha, que todavía no hemos escrito y a donde nos dirigimos, tenemos el futuro. Aquí tenemos la línea horizontal de la escritura. Y luego tenemos la línea vertical. La línea vertical, como hemos dicho, es la que va de arriba abajo. Arriba situamos la parte de los ideales, de las aspiraciones. Arriba también tenemos la autoridad. Y arriba tenemos todo lo que está externo a nosotros, lo que consideramos que está por encima de mí. También podemos decir que los valores del espacio pueden cambiar con el tiempo, porque la vida cambia y la sociedad cambia. A lo mejor arriba hoy en día no tenemos la espiritualidad y lo religioso, sino que arriba lo que tenemos es el poder, lo que está por encima. La simbología de estos ejes puede a veces variar con los valores sociales. Espero que esto quede claro, como no podemos interactuar, espero que haya quedado claro. Si no, luego me preguntáis todo lo que haga falta. Bueno, y teniendo en cuenta todo este simbolismo, podemos analizar cualquiera de los gestos pequeños, las prolongaciones de ambas o jambas, los gestos lanzados a la derecha o a la izquierda, la orientación del texto, la cohesión entre las letras o el apoyo más o menos acentuado, sin necesidad de estar siempre consultando a cada momento los libros de grafología, nuestros apuntes, nada. O sea, hay que tener en cuenta este simbolismo y con este simbolismo está en la base de cualquier interpretación. Cuando hagamos el estudio de los géneros y las especies, entenderemos fácilmente cada significado y veremos que se aprende sin ningún problema. Hemos dicho que hemos dividido la hoja de papel en dos ejes, pero también tenemos una tercera dimensión que hemos de tener en cuenta, que es la zona bajo el papel. A simple vista parece que no lo tenemos claro, pero la hoja bajo el papel es lo que se refiere a la profundidad del trazo sobre el soporte. O sea, el trazo puede apretar más o menos, quedar más o menos en la superficie o penetrar más en la hoja del papel. Y esta profundidad del trazo va a participar del mismo simbolismo que hemos visto en cuanto al resto de la escritura. La escritura, cuando se asienta en el espacio, puede hacerlo con temor, con miedo, con gestos de retraimiento, con afán de conquista o de lucha, con comodidad o con soltura, o bien con un deseo de lucimiento. ¿Y cómo lo veremos esto? Pues esto se va a manifestar bien con gestos de retraimiento, con cortes, con paradas en el avance, o con movimientos más o menos lanzados a la derecha, más o menos afilados, con adornos, con enlaces creativos, con originalidad. Con esto quiere decir que cada autor distribuye el texto en la página de forma personal y está en razón directa con la manera de su manera de situarse en el ambiente social. O sea que, como hemos dicho, el espacio es un territorio que cada cual va a administrar de una manera determinada, teniendo en cuenta las normas que nos han enseñado cuando aprendimos la escritura, que nos pusieron una raya roja que no había que pasar y que poco a poco quitamos esa raya roja y aprendimos a tomar el espacio de manera ya más suelta y más personal, pero teniendo en cuenta aquello que nos habían enseñado. Cuando el espacio es un espacio de representación, veremos también a veces escritura de las que llamamos persona, o sea, poco espontáneas o con una espontaneidad estudiada. Una vez hemos visto todo este simbolismo, vamos a ver de qué manera
se organiza el espacio. La organización de este espacio nos va a indicar la necesidad de orden del que escribe, de qué manera se mueve en su ambiente y también cómo distribuye y aprovecha el tiempo. Veremos también la legibilidad, que nos estará indicando la capacidad para transmitir el mensaje, las ideas y la claridad de intenciones. Vamos a ver las proporciones entre lo escrito y lo no escrito. O sea, cuánto de blanco y cuánto de negro hay en la escritura. Lo blanco será lo que no hemos escrito y lo negro será la palabra, el texto que vamos colocando en el papel. Veremos cómo se individualiza la palabra. Cada palabra tiene que tener una entidad propia para poder transmitir bien el mensaje. Si no está bien individualizada, el mensaje no se transmite con suficiente libertad y suficiente claridad. Veremos también cómo se asienta la línea, la palabra sobre la línea. Y hablaremos también de los ejes de preferencia, que esto después hablaremos más a fondo de lo que son los ejes de preferencia. Perdonad mi voz, pero es que acabo hace poco que pasé el COVID y la garganta me ha quedado tocada. Nos especifica todo esto. ¿Cuáles son las zonas de preferencia de rechazo? Y esto lo veremos según la mancha, el texto completo que queda en la página. Y veremos que hay una zona en la que la página queda como más negra, más entintada o más blanca. Y veremos esa zona de preferencia o de rechazo. Veremos la relación entre la palabra y el silencio. La palabra, hemos dicho que es lo negro, y el silencio es lo blanco que vamos diciendo. Sobre la acción y el descanso, también lo negro va a ser el acto que dejamos puesto y lo blanco va a ser el descanso. La imaginación y la realidad, vamos a contar con que la realidad va a ser la palabra escrita y la imaginación va a ser el blanco que va a quedar. Lo mismo lo consciente y lo inconsciente. Y aparte de esto, vamos a ver cómo se organiza el espacio interior y el espacio exterior, teniendo en cuenta que el espacio exterior va a ser todo aquello que quede fuera de los márgenes y el espacio interior va a ser el que quede dentro de los márgenes. Esto en líneas generales vamos a ver cómo distribuimos el espacio. Es una parte de la ficha técnica. La ficha técnica será mucho más que todo esto. El espacio es una manera de introducirnos. A veces la toma de espacio a veces nos da una base para poner la primera parte de la ficha técnica que habremos hecho, que será la impresión global que nos da la escritura. Es un primer contacto. Además de todo esto, contemplaremos la firma del espacio. ¿Qué nos dice? Pues eso, creo que más o menos lo estamos diciendo conforme lo vamos hablando. Lo blanco, la zona que no se ha actuado, el negro que trabaja. La relación entre la palabra y el silencio, el descanso y la imaginación y la realidad. Y el eje de preferencia, que también lo hemos visto. El eje de vertical va a ser la necesidad de afirmación y el eje horizontal, la energía o el proyecto. ¿Por qué decimos que el vertical es la necesidad de afirmación? Porque el ser humano ha madurado en el momento en el que se pone de pie. Se pone de pie y a partir de ahí empieza a madurar, empieza a afirmarse y después empieza a andar. Cuando empieza a andar lo marcamos en el horizonte. El horizonte siempre está lejos, nunca llegamos a él, pero vamos hacia él. Por lo tanto, en el eje horizontal vamos a ver la energía y como tanto el proyecto. En el vertical vemos cómo nos afirmamos y en el horizontal el proyecto. A nivel intelectual veremos que una página ordenada funciona mucho mejor que una página desordenada. Veremos el rendimiento y veremos el orden social. Vamos a ver, dentro del orden, hemos dicho que hay unos géneros gráficos que tienen que ver con el orden. Cada uno de los 4 pilares hay unos géneros gráficos que tienen que ver con el
género, con el orden, perdón, con el bloque correspondiente. Aquí vamos a ver el género orden, que tiene que ver, que está relacionado con el espacio, que está íntimamente relacionado con el espacio. Hemos dicho que el género orden es un acto social, se sigue de manera más o menos libre las reglas que hemos aprendido con la caligrafía en la escuela, por lo que llega la huella de todos aquellos elementos sociales y culturales que representa. En el colegio hemos dicho que hemos aprendido primero la forma. La forma nos da una estructura personal. Y cuando ya tenemos la forma bien integrada, nos enseñan los límites, la disciplina, que implica la puesta en página. Y nos pone en el cuaderno, lo que hemos hablado, la línea roja, que no vamos a pasar, pero más adelante quitamos esa guía roja y hay que seguir escribiendo como si la línea estuviese allí. Pero no tenemos, a veces le hacemos un orden de manera personal. Aprendemos también lo que son los submárgenes y los párrafos para que se transmita bien el mensaje. Tiene mucho que ver con la cultura. Tiene que ver con la cultura porque las normas a veces cambian de un país a otro. También a veces tiene que ver con el texto que estamos escribiendo. Podemos ceñirnos a los márgenes. En la grafología clásica nos hablan de una serie de medidas referentes a los márgenes, pero estas normas a veces cambian según qué escrito estemos hablando. Si se escribe una instancia oficial, los márgenes superior e izquierdo son mucho más grandes que si es una carta íntima o familiar, en que las reglas no son tan estrictas. Pero hay más. Abundando en que es un acto cultural, podemos observar que una carta escrita por un francés va a guardar unas medidas en sus márgenes mayores que si la escribe un español. ¿Por qué? Pues porque la forma de actuar socialmente según qué países es muy diferente. Los españoles entramos en contacto fácilmente con la persona con la que estamos hablando. El tuteo es algo general. De entrada le damos un abrazo y un beso, le damos la mano. Esto en cualquier otro país es algo totalmente extraño. No, un francés no lo tiene como algo un poco fuera de la educación, y cualquier otro país de Europa posiblemente también. Entonces, claro, esto también como el margen, el espacio, este espacio social, pues el orden y la caligrafía cambia de un país a otro. Cada país tiene una forma social de comportarse y por lo tanto la manera de utilizar el orden sobre el papel va a cambiar también respecto a esta forma cultural que tiene cada persona. Además, también es un acto intelectual, ya que la organización de la página va más allá del orden. Está muy relacionada con el nivel cultural del que escribe. Hace falta una madurez motora y emocional suficiente. La prueba es que las personas con capacidades diversas o los enfermos mentales desorganizan el orden en la página. Y los niños todavía no tienen suficientemente interiorizado la manera de colocarse en el papel. Entonces, hace falta una cierta madurez intelectual. La manera de ocupar la página en blanco es también una proyección inconsciente de la imagen interna del autor, de su propia visión del mundo. Dentro de los márgenes, que también forman parte del orden, hemos de hablar de la disposición de página, primeramente los márgenes. Para interpretarlos solamente hemos de aplicar la simbología del espacio, de la que ya hemos hablado, ya que cuando comenzamos a escribir nos situamos dentro del encuadre interior de esa página en blanco y formamos otro marco interior. Si en el momento en que estamos escribiendo nos paramos en mitad, pues tenemos lo que hemos dicho, estamos en el momento presente. En el margen izquierdo queda todo lo que está en nuestro origen. Tenemos todo lo que está, esta parte en blanco que hemos dejado atrás, eso que hemos dejado, lo que está en el pasado. Y en la parte derecha, todo lo que ha de suceder,
que es el futuro. También en la parte izquierda podemos ver lo que está en nuestro origen, que puede ser la madre. En el orden respetaremos los márgenes. El superior. Hemos dicho ya que el superior tiene que ver con nuestra relación con la autoridad y también tiene que ver con nuestra cultura. Un margen superior que se acerque demasiado arriba, pues veremos si es que verdaderamente está buscando el poder o verdaderamente está buscando protección. ¿Cómo veremos esto? Pues con el resto de la escritura, porque la escritura siempre es un todo. No vamos a estudiar nada de manera aislada. Todo es como tampoco la persona es una suma de factores, sino que es un todo. Entonces, si la escritura, el margen superior es pequeño, veremos con qué gesto se ha arrimado a la parte superior. Si se ha arrimado a la parte superior con un gesto fuerte, con un gesto anguloso, con un gesto de poder, pues estará buscando ocupar el sitio donde está ese poder. Pero si por otro lado se está arrimando a la parte superior con un gesto blando, con un gesto curvo, con un gesto delicado, pues va a estar buscando la protección que le puede dar el poder que está en la parte superior. O sea que vamos a ordenar siempre la escritura como algo que es un todo y que no hay nada independiente entre unas cosas y otras. El espacio, veremos también que hemos visto el espacio interior y el espacio exterior. Veremos también de qué manera acepta el protocolo social. En el margen izquierdo, sobre todo, está el protocolo social, la manera en que vamos a respetar aquellas normas, aquellos aspectos que tienen que ver con todo lo que nos han enseñado de la educación, del contacto, de nuestra presentación, y vamos a hacerlo de forma más o menos libre. Todas las especies que están en el género orden nos van a servir para regular el entorno social y nos van a reflejar toda esta disciplina social de sujeto. No hemos hablado del margen derecho. El margen derecho está el futuro, pero de alguna manera cuando estamos escribiendo, que vamos yendo del pasado, del yo al tú, del pasado al futuro, el margen derecho es un poco impredecible. Ahí no tenemos ninguna norma que nos diga cómo tiene que ser el margen derecho. Así como el margen izquierdo, el margen superior, sí que más o menos tenemos una norma de cómo tiene que estar diseñado, cómo tiene que estar puesto. En el margen derecho es más libre. ¿Qué pasa? Pues que hay quien llegará al margen derecho sin ninguna previsión, chutándose, cayendo por el precipicio, sin ningún tipo de vista a cómo tiene que llegar. Hay quien lo respetará, hay quien será capaz de poner su mensaje de manera que el margen derecho quede totalmente regular y bien organizado, o habrá quien por miedo, por temor a enfrentarse con este futuro, con este margen derecho, no se atreva a llegar y se quede un poco colgado o sin llegar a acercarse a este margen derecho. Otro de los aspectos del género que tienen que ver con el espacio es el tamaño. Cuando hablamos del tamaño, tenemos que tener en cuenta que nos referimos a la medida de la zona media, al tamaño de las letras M, N, E, o sea, todas aquellas de la zona media. Luego estudiaremos también aquellos gestos que salen de la zona media. Pero primero vamos a estudiar la altura y la anchura de las letras y luego también de sus prolongaciones, es decir, las ampas y las jambas. Las ampas son las prolongaciones de la parte superior de la letra L, de la letra D, y las jambas son las que salen de la zona media hacia la parte inferior, o sea, la letra J, la G, todas las que van hacia abajo. Cuando miramos la escritura, a veces lo primero que nos llama la atención es el tamaño y su repercusión en el espacio gráfico. En el tamaño de las letras siempre lo hemos relacionado con la autoestima, la confianza en sí mismo. El tamaño queda representado por todos los gestos de expresión en el espacio. Vemos no solo el tamaño del cuerpo de escritura, sino también cómo se va extendiendo o se va estrechando. Otro aspecto
controlado es como las palabras se van de alguna manera favoreciendo el avance hacia la derecha, en el sentido del contacto con los demás. Veremos aquí las especies extendida, estrechada o de cohesión secundaria. También lo vamos a ver relacionado con el simbolismo del espacio. Decimos que el tamaño afirma a la persona en su entorno vital, y cuanto mayor es el tamaño, más afirmada está una persona en sí misma y más segura de sí misma. Pues sí, de alguna manera, el tamaño nos habla de una persona afirmada y segura de sí misma. Quiere hacerse ver. Está claro que si una persona escribe grande es porque así quiere que la vean los demás. La opinión que tiene de sí misma y la opinión que quiere que los demás tengan de sí misma. No obstante, la fuerza y la seguridad de la persona puede aparecer también una letra grande como una letra de zona media pequeña. ¿Por qué? Porque a veces la persona no solamente se afirma y se hace ver por el tamaño, sino que la vitalidad o el dinamismo se pueden traducir también en una escritura grande y puede manifestarse en una zona media pequeña, por la velocidad, por el apoyo, por la intensidad que aparece en el grafismo. El tamaño nos dice cómo trabaja la persona en el campo de la expansión social. Nos habla de la orientación de los intereses y de las prioridades. Aquí veremos la escritura grande, pequeña, regular, irregular, sobrelegada, prolongada, extendida, etc. Todo esto lo veremos cuando veamos las especies gráficas correspondientes a cada uno de los géneros, que no es el momento de hacerlo en esta charla, porque no daría para tanto. Vamos a ver también la especie dirección. La dirección es la dirección de la orientación de la voluntad hacia un objetivo. Vamos a hablar de la dirección de la línea. Si las líneas van directamente hacia el objetivo, o sea, de forma recta, si van renqueando, si van tropezando, de alguna manera la dirección nos va a hablar también de la orientación de la voluntad hacia un objetivo. La línea, la escritura, hemos dicho que es un camino que va de izquierda a derecha. Va de izquierda a derecha y a veces va de forma directa, con mucha decisión, sin necesidad de sortear ni a nada. Pero hay otras veces que aparecen como obstáculos en el camino, como aparecen obstáculos en nuestro camino. Hay personas que se enfrentan directamente a ese obstáculo y esperan a que lo superan y la línea avanza directamente de izquierda a derecha. Hay otras que prefieren sortear el camino, que van hablando de líneas sinuosas. Hay a veces que la línea sube, va hacia la derecha ascendiendo o cae. Esto a veces tiene que ver con el estado de ánimo. A veces puede ser pasajero o puede ser permanente, depende de la escritura. La dirección en la Sociedad Francesa de Grafología contiene dos aspectos, la dirección y la inclinación. La dirección hemos dicho que es la dirección de líneas y también dentro de la dirección, que no lo hemos hablado, es la dirección del grafismo. Puede ser progresiva o regresiva. O sea, los gestos pueden ir progresando hacia la derecha o bien puede estar haciendo gestos, que luego si vemos alguna muestra lo veremos, gestos regresivos que se dirigen hacia la izquierda sin un motivo aparente. La inclinación es la inclinación del eje de la escritura, cómo la escritura se inclina hacia los demás, sensible a la persona, hacia los demás. Lo normal lo normal es todo, pero todo lo que la escritura avanza mucho más fácilmente si se inclina un poco hacia la derecha. Vamos a imaginarnos una persona que va corriendo por un camino. Generalmente, si va corriendo, inclina su cuerpo hacia adelante porque de alguna manera avanza mucho mejor y mucho más fácilmente inclinando hacia la figura un poco hacia la derecha. Pero puede también andar perfectamente de forma vertical. Ahora, si intenta ir hacia la derecha tirando la espalda hacia atrás, le va a costar un poco más. Tiene que hacer un poco el avance contracorriente. Puede avanzar, pero le va a costar un poco más. Entonces, vamos a ver en la inclinación de la escritura todo esto, cómo avanza la escritura hacia los demás.
vamos a ver en esta especie, vamos a ver este género, vamos a ver las especies inclinada, invertida, vertical, oscilante, etc. Y por último, vamos a ver la firma en el espacio. La firma también se puede colocar, tenemos que verla en sentido vertical, si se acerca más o menos al texto. Si se acerca más o menos al texto, la escritura va a estar más próxima a los demás y también más próxima o más comprometida con lo que ha escrito. Una firma que se acerca al texto está más cercana al texto que ha escrito, está más comprometida con lo que ha escrito. A medida que se va alejando del texto, hay más distancia hacia los demás, a nivel afectivo y a nivel intelectual. Esto lo veremos en el plano vertical y lo vamos a ver también en el plano horizontal de izquierda a derecha. La firma se puede situar a la izquierda, que, hablando de los simbolismos que hemos visto, cuanto más a la izquierda va a haber más temor, más repliegue, más falta de iniciativa, y cuanto más a la derecha va a haber más voluntad de avanzar, más iniciativa, más interés por el futuro. Y veremos también si se sitúa en el centro. En el centro va a haber un poco más una actitud de espera, de visibilidad, un poco de deseo de evaluar desde todos los ángulos, porque en el centro veo todo, veo lo que está atrás, lo que está delante. Luego veremos también si la firma es ascendente, es descendente, se inclina a la derecha, está valorada, si es suficientemente grande. Todo esto lo vamos a ver también en cuanto a la firma. Y vamos a pasar a ver un poco la escritura. Vamos a dejarnos un poco de lo que es lo que hemos visto de la teoría y vamos a ver un poco alguna escritura. Aquí os muestro una escritura está en 2 páginas. Esta es la primera y esta es la segunda página. La primera y la segunda página es una carta larga de una chica de 22 años. Está escrita a nivel familiar, entonces el margen superior es pequeño, pero claro, decimos que está escrita a la familia. Yo creo que el margen pequeño aquí tiene que ver también con la confianza de la persona que escribe. Voy a acercarla un poquito más, a ver si puedo, a ver si sé hacerlo, para que la veáis un poquito más de cerca. ¿Veis? ¿Veis cómo la escritura está correctamente espaciada? O sea, la relación entre el blanco y el negro está bien conseguida, la escritura está aireada, el aire corre bien dentro de la escritura, el margen izquierdo es pequeño y se va espaciando, nos habla un poco, claro, es joven todavía, se está un poquito apoyada todavía en la familia, pero bueno, va progresando, el margen se va ampliando, se va yendo hacia la derecha, la página está bien dispuesta, ya te digo, a pesar de que el margen es un poco pequeño, pero es aireada. La autora toma el espacio sin miedo, con un gesto de impulso, de conquista, estirando la marcha con un movimiento dinámico de avance. Siguiendo lo que hemos visto en la teoría, vemos que la masa gráfica no se ve una decisión determinada, pero sí que yo diría más o menos que esta zona de aquí está un poquito más entintada y aparte está apoyado porque las líneas son ascendentes, no mucho, pero son ascendentes, con lo cual esta parte de aquí va a estar como más, a ver si la vemos, esta parte de aquí está como más entintada, se ve casi mejor de lejos que de cerca. ¿Qué tenemos aquí en esta zona? En esta zona teníamos lo que era la reivindicación, la ambición. Vamos, es una chica de 22 años, posiblemente tendrá ambición, es lógico que tenga ambición, a ver si se vuelve atrás. En la segunda hoja, el margen es un poquito más grande, ya se va ampliando más. Aquí hay que hablar también del margen derecho. El margen derecho está bien conseguido, con lo cual hay una previsión a la hora de avanzar la escritura hacia el margen derecho. Se da cuenta hasta dónde tiene que llegar y cuando no llega bien, corta la palabra para dejar el margen derecho ordenado. Aquí hay una capacidad
de organizar su trabajo y su tiempo, es capaz de organizarlo. Una página en la que la distribución blanco-negro está equilibrada nos indica que hay una relación tanto consigo mismo como con los demás, y hay una relación también entre las fuerzas conscientes y inconscientes. He visto algún lapso de cohesión que no, os lo voy a poner porque igual no lo veis bien, porque no, a ver si puedo ampliarlo, creo que se ve, aquí no sé si se verá bien. Hay algún lapso de cohesión, no muchos, bueno, vamos a ver. No mucho, pero sí que hay alguno. Creo que estaba más en la otra página. Creo que aquí se veía mejor. La verdad es que no hay mucho, sí. Hay algún lapso de cohesión, pero no hay mucho. El lapso de cohesión aquí nos hablaría de la irrupción del inconsciente, que puede ser incluso alguna intuición, pero luego miedo no, aquí no se ve. El lapso de cohesión es cuando la palabra, el blanco, se corta en medio de la palabra. Tampoco se ven pasillos, o sea, la escritura va directamente hacia la derecha. En este caso, el mensaje se transmite con claridad. Se ve alguna pequeña chimenea aquí en la zona izquierda, pero es muy pequeña. El cruce de ejes aquí es equilibrado también. Está el eje vertical y está el eje horizontal. Está la afirmación y está la capacidad de actuar. La página es ordenada, el tamaño es normal, tiende a pequeño, pero está bien. Podríamos incluso hacer algún síndrome. No sé si os he explicado, creo que no. Nosotros, los que no habéis estudiado grafología con nosotros, os lo voy a explicar. Cuando tenemos la ficha técnica organizada, tenemos primero una especie de síntesis globales, que hablamos de la disposición de página, de la armonía, de la organización de la escritura. Luego hablamos de la descripción, vemos los géneros, especies. Al final hacemos una especie de síndromes gráficos que unimos las especies gráficas en aras de poder descifrar o interpretar la escritura con aquello que hemos visto, poniéndolo todo en orden. Aquí simplemente hablando del género orden, podríamos hacer algún pequeño síndrome. Por ejemplo, podríamos unir la escritura ordenada con el margen izquierdo regular, que se ensancha, con las líneas ascendentes, con la escritura inclinada y extendida, progresiva y con cohesión secundaria, que nos hablará de soltura y facilidad en los contactos sociales, de trato fácil, natural y de sentido ético. Podríamos hablar de un segundo síndrome, que veríamos la escritura aireada, más bien pequeña, la buena relación blanco-negro, el margen derecho ordenado, cortando las palabras, la escritura ovalizada. La escritura ovalizada le he puesto aquí porque es que me iba. Es cuando los óvalos no se ven siempre, pero los óvalos tienen esa forma ovalizada. Susan Bressal hizo un estudio sobre la escritura ovalizada que decía que correspondía a personas que tenían una organización instintiva. Y aquí yo creo que cuadra, porque sí que me va. Bueno, hablamos de este síndrome. Escritura ovalizada, la firma está valorada y ascendente. La firma estaba en la otra hoja. Mirad la firma está muy valorada, es más grande que el texto, ascendente, y simplemente la ha subrayado con una línea pequeña. Eso sí, la ha escrito con mayúsculas. Sigo diciendo que es muy joven. Aquí que vemos la inteligencia ágil que trabaja de forma eficaz, la actividad constante, con capacidad para ordenarse de forma instintiva y con visión a largo plazo. Bueno, luego si tuviéramos todos los demás aspectos de la escritura, podríamos hacer otra serie de síndromes que nos hablarían mucho más de cómo es la persona, de cuál es cómo es su actividad, de cuáles son sus partes positivas y sus partes menos fuertes, y nos hablaría cómo la persona compensa todas estas cosas, porque al final muchas veces lo que nos importa no es aquellos aspectos positivos o negativos de las personas, sino con aquello que tiene la persona, cómo es capaz de organizarse y trabajar en la vida. O sea, una persona puede tener, pues, por ejemplo, un defecto físico, puede ser coja, por ejemplo. Si nos decimos de personas cojas, pues hay muchas personas cojas que tienen diferente forma de actuar. Quiero decir, esta persona, con los problemas que tiene, con las dificultades que tiene, ¿qué hace con ellos? ¿Cómo actúa en la vida?
es capaz de funcionar, cómo compensa, cómo se las arregla. Esto lo veremos con los distintos síntomas que veremos en la escritura. Y bueno, hemos visto esta escritura y vamos a ver si vemos alguna otra. Yo creo que esto es más bonito. Lo que hemos visto antes de la teoría es más pesada, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otra escritura totalmente distinta. Es de un chaval, de un chico que en aquel momento tenía más o menos una edad similar a la chica que hemos visto anteriormente. También tiene estudios superiores. La chica anterior estaba estudiando, había terminado una diplomatura y una carrera superior y hablaba varios idiomas. Este chico ha hecho Derecho, ha terminado Derecho en este momento y tiene una escritura superior. Pero ¿qué tenemos aquí? Una escritura totalmente distinta. Uy, perdón, que se me va. Totalmente distinta. Aquí vemos una escritura en la que el blanco domina. Nos ha facilitado la escritura en forma de redacción, con lo cual no es un formato de carta. El margen superior es pequeño, pero no sabemos hasta qué punto si escribiera una carta lo haría de otra manera. Destacamos el exceso de blanco, tanto entre palabras como entre líneas. El margen izquierdo es grande y muy regular y excesivamente rígido. El tamaño derecho, el margen derecho, perdón, es desigual, incluso hay alguna bolsa de blanco. La masa gráfica no se ve una forma diferenciada de atracción, pero sí que vemos esta zona de aquí, mucho más blanca que el resto de la escritura. A ver si lo podemos ver. Esta zona de aquí que el resto de la escritura. ¿Qué tenemos en esta zona de ahí? La zona de afirmación. O sea, aquí la persona no se afirma bien, no tiene una buena afirmación. Esto lo habremos visto o lo veremos también en otros aspectos de la escritura. No solamente aquí, pero bueno, de momento aquí, esta zona queda algo más blanca que el resto. Aquí está más oscura y aquí queda más blanca. La relación blanco-negro hemos visto que no está bien conseguida. Es una escritura excesivamente espaciada, tanto entre palabras como entre líneas. Es lo que llamamos escritura lacunar, o sea, son como especie de islas que quedan ahí entre los lagos, excesivamente espaciada. Lo más importante de la escritura espaciada dicen que pasa dentro de la propia persona. Esta persona se aísla, tiene una dificultad para los contactos, pone una distancia con su entorno. Es una persona que tiene dificultad no solamente en los contactos familiares como sociales. Decimos que cuando el exceso de blanco, el exceso de distancia está entre las líneas, la persona pone distancia entre lo que tiene que ver el aspecto de trabajo, o sea, con su aspecto exterior. Mientras que si se separa entre una palabra y la otra, la distancia la pone en el terreno familiar. Aquí vemos que esta persona no se comunica ni en el aspecto familiar ni en el aspecto social de trabajo. Es una persona muy solitaria. Las palabras parece que están bien individualizadas. Tendremos que entrar un poco dentro para ver si verdaderamente están bien individualizadas o no. Bueno, pues para lo blanco que tiene la escritura, dentro de la palabra entra, la va respetando. La palabra forma el mensaje se transmite de forma adecuada. En algún momento hay algún blanco que rompe la palabra, por ejemplo aquí, no sé si lo veis, la palabra Roberto, hay un blanco que se mete dentro de la palabra. Esto es lo que llamamos lapso de cohesión. Aquí puede ser por miedo, la palabra, de momento la persona tiene miedo, y aparece este blanco. Puede ser también una irrupción del inconsciente. Hay un lapso de cohesión. Para lo blanco que es la escritura, la verdad es que no hay muchos. Sí que vemos el margen derecho, veis claramente cómo se va quedando blanco. Y luego también tiene letras que no llegan a la línea de base. Jambas que quedan colgadas, que no acaban de acabar y que además quedan blandas y colgadas. La zona media dentro de todo esto está bastante bien construida. Hay mucho temor en esta escritura. La persona se repliega, se aísla. Hay chimeneas. Chimeneas son estos blancos que se forman aquí,
que forman unos caminos en la página. Es curioso, estos blancos, decimos, ¿se ponen aquí por casualidad? Pues no. Si resulta que la persona, cogemos otro texto de la misma persona, veremos que casualmente o no casualmente las páginas y los blancos aparecen en los mismos sitios. O sea, aparecen inconscientemente, porque hemos dicho que el espacio se toma de forma inconsciente, los blancos aparecen en los mismos sitios. Lo que sí que tiene la escritura es algunos cambios de tamaño. El tamaño es un poco desigual, pero no excesivamente, pero es un poco desigual, con lo cual la persona a lo mejor puede tener algún exceso en este sentido, puede tener alguna salida de turno en un momento dado, que puede ser, porque con este miedo y con esta contención y estas comas grandes, estas chimeneas y estas formas afiladas, puede ser que esta angustia y estos huecos pueden tener alguna salida de turno inesperada. De todas formas, en grafología siempre decimos que todo exceso puede marcar una carencia. En este caso puede ser muy bien una persona muy callada o bien que cuando hable sin una verdadera comunicación. Porque yo creo que esta persona de alguna manera intentará comunicarse. La palabra está bien individualizada, pero no lo hará fácilmente. ¿Cuál es el eje de la escritura? Ay, perdón, que se me va. ¿Cuál es el eje de la escritura? Hoy se me ha ido. Quería poner de cerca para ver si se ve el eje de la escritura. El eje de la escritura no está bien definido. Tiene sobrelevaciones, tiene estrechez. Al estar tan estrecha la escritura, porque fijaos, con la distancia que hay entre palabras y entre líneas, dentro de la palabra, la escritura tiende a estrecharse, se estrecha. Esto puede que privilegie un poco el eje vertical. Las líneas son en escalera descendente. O sea, la línea es vamos a ver la total, la línea es descendente, pero sobre todo es en escalera descendente. O sea, cada palabra desciende, pero luego intenta subir, intenta retomar la línea. Vuelve a descender, pero intenta retomar la línea. A ver si se ve. ¿Ves? Aquí la palabra desciende, pero vuelve a retomar la línea. ¿Qué es esto? Hay una actitud inconsciente aunque hay un fondo vamos a ver, de descorazonamiento un poco, pero hay una voluntad de superación, de volver a tomar la línea y de volver a retomarla y volver a su momento. La firma es ascendente. Vemos que hay dos firmas. No sabemos por qué hay dos firmas. Es posible que cuando escribió, firmara con su firma personal, y que fuera una firma abreviada y que luego le dijeran, bueno, ¿cuál es tu firma oficial? Y entonces escribiera la firma oficial a la izquierda y le hiciera más de otra manera. Las dos son ascendentes, con lo cual es bueno con este tipo de escritura que la persona tenga la firma, no se separa del texto, indudablemente, no se pone cerca, se aleja del texto tanto en una como otra, pero hay un intento de superar y de salir adelante. La firma, lo que llamamos de firma oficial, se envuelve y se protege. Hay este miedo, esa necesidad de protección y de miedo que hemos visto en toda la escritura. Y bueno, de momento la dejamos aquí y si luego queréis alguna cosa más, pues la podemos volver a retomar. Bueno, hay muchas más escrituras, yo creo que nos estamos pasando de tiempo, pero es que yo creo que es lo más divertido. Aquí tenemos una escritura ya de una persona más mayor. La he puesto para que vierais, esta escritura es de un señor, un hombre francés, que escribe en formato de carta. Como veis, el margen superior no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí. El margen superior es grande y el margen izquierdo es grande. O sea, vemos aquí esta necesidad de orden, de disciplina a lo establecido, a lo que tiene que ver con lo que nos han enseñado, con la educación, con las reglas un poco sociales. El orden gráfico, el orden de la escritura
la escritura es ordenada, hay un exceso de negro, y lo que sí que vemos en esta escritura, en el exceso de negro, que ahoga el blanco, le hace barrera. Y lo que sí que podemos ver en esta escritura, que sí, vamos a ver, de ampliarla un poquito para que la veáis, es que siempre, vamos, tengo varias cartas de esta persona y siempre escribe con rotulador. Con el tamaño tan pequeño que hace, con este trazo tan grueso, lo que hace es encharcar la escritura. No hay una buena relación del trazo con el tamaño y con el espacio. O sea, es demasiado negra la escritura para el trazo que hace. La dirección es descendente, la firma es muy grande, muy valorada. Entonces vamos a ver, esta la voy a dejar porque voy a pasar a una más adelante. Esta las voy a dejar, voy a coger esta. Esta la voy a poner porque creo que es interesante. Vale, y así ya comenzamos con el turno de preguntas después. Exactamente. De la escritura. Vale. Exactamente. Esta escritura vemos que es una escritura grande. La masa gráfica se pone como en una isla, se protege, predomina el blanco, el orden exterior está bien logrado, pero el orden interior es un poco caótico. La escritura es muy movida, el orden es un poco personal, pero el orden interior está muy movido, muy tal. El tamaño es grande, desigual, hay aumentos bruscos de tamaño, disminuciones bruscas de tamaño, es amplia, es extendida, desproporcionada. La firma es igual al texto, pero más grande, es simplificada, es combinada, es original. Aquí podríamos hacer unos síndromes. Yo creo que la he traído un poco aquí por eso, porque la escritura tiene pasillos, tiene penachos, el trazo es ligero, hay huecos, hay inflados, los finales y acentos son afilados. Vemos un sentido del humor que puede llegar a desbarrar, imaginación, intuición, capacidad de improvisación. La zona media pierde estructura, es filiforme, hay desigualdades de tamaño, hay aumentos y disminuciones bruscas de tamaño, es descendente, óvalos abollados, formas fetales. También hay un temor, hay fluctuaciones en tu autoestima. La he traído un poco aquí, no ha dado tiempo de verla más a fondo, pero aquí lo que hay, esta escritura es de una persona conocida, para algunos de vosotros, igual a otros no la conocéis, era un humorista, aquí pues se firma como Luis, era Luis Sánchez Polac, Tip, y todos, es un humorista muy conocido por su capacidad de improvisación, su un poco vivencia estrambótica y estrambiada, y la escritura va en ese tono. Hemos visto el sentido del humor y hemos visto un poco el temor que puede haber detrás de este sentido del humor. Y un poco aquí lo dejamos porque yo creo que si queréis algo más lo podemos ver con las preguntas. Y hasta aquí queda. Pues muchas gracias, Julia.